Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de hilo de 60 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo. Luego voy a cortar los hilos excedentes a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y ahora me voy al otro extremo de los hilos para quemar y afilar las puntas. Ahora miren estos cristales de 4 milímetros, voy a insertar un cristal en cada hilo. Y voy a llevar los cristales hasta donde está el nudo sencillo que habíamos hecho anteriormente. Y dejando una medida de más o menos 8 centímetros voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a usar estos balines dorados que son de 4 milímetros, así como también cristales de 4 milímetros, estos que son redondos y estos que son tipo rombo. Inicio insertando un balín dorado por una de las puntas del hilo. Y ahora paso la otra punta del hilo en sentido contrario para que nos quede cruzado. Aquí puedes apreciar cómo nos debe de quedar, hasta llevar el balín y unirlo con el nudo que habíamos ya hecho previamente. Ahora voy a continuar insertando de a un cristal en cada una de las puntas del hilo. Voy a iniciar por los cristales que son redondos. Y los voy a unir al balín que habíamos insertado previamente. Y para continuar con el orden de la pulsera, nuevamente voy a insertar un balín y al igual que voy a hacer con todos los balines que lleva la pulsera, voy a cruzar también los hilos y a unirlo a las piedras que ya he insertado previamente. Un tip que te doy, ya que estamos manejando hilo chino para hacer esta pulsera, es que al momento de afilar las puntas del hilo, estas deben de quedar bien afiladas y en lo posible que queden largas, ya que esto va a facilitar al momento de cruzar los hilos cada vez que vayas a insertar un balín. Ahora voy a continuar con estos cristales que tienen forma de rombo. Voy a insertar uno en cada punta y también luego los voy a llevar a unir con la parte de la pulsera que ya llevamos hecha. Para este diseño yo elegí usar dos tipos de cristales diferentes, unos redondos y otros en forma de rombo. Tú puedes usar los cristales que tú prefieras. Continúo insertando nuevamente un balín y como puedes ver, este es el orden que va a llevar toda la pulsera, en donde voy a intercalar los dos tipos de cristales con los balines. Ahora voy a tomar el siguiente balín, que sería el balín número 10 que voy a insertar, y lo voy a pasar por los dos hilos. Aquí ya voy llegando a lo que es el centro de la pulsera, en el cual voy a poner este dije tipo separador en forma de corona. Este que yo voy a usar es en acero inoxidable en dorado y lo voy a pasar por los dos hilos. Cuando ya haya pasado la coronita, que es el dije central, luego voy a insertar también otro balín también a través de los dos hilos. Ahora voy a insertar dos cristales en forma de rombo. La idea es como irme nuevamente devolviendo en el diseño para que quede simétrico. Es decir, voy a iniciar ahorita insertando los dos cristales de rombo, nuevamente un balín, luego los dos cristales redondos y así sucesivamente para que el diseño quede simétrico. Cuando ya haya insertado el último balín, que para cada lado de la pulsera usé 10, voy a realizar un nudo sencillo. Y cuando ya haya ajustado muy bien el nudo, voy a continuar con el otro extremo de la pulsera realizando el mismo acabado con los dos cristales que habíamos hecho al principio. Miren cómo está quedando de bonita la pulsera. Para cerrarla voy a ponerla de esta manera y a fijarla a una superficie plana. Verifico que los dos cristales queden en los extremos de los hilos y la tijera que ustedes ven en el centro es para hacer un espacio que va a facilitar el tejido que vamos a hacer.
Tomo una hebra de 20 centímetros y voy a quemar y a afilar cada una de las puntas, ya que vamos a hacer una pequeña decoración cuando realicemos el nudo plano. Paso la hebra de hilo por debajo de los hilos que tengo ya fijos y la voy a llevar hasta el centro. El hilo de la derecha lo paso por encima de los hilos del centro formando esta especie de D. El de la izquierda lo paso por encima de este y a su vez por debajo de donde están todos los hilos, saco por este bucle que se forma, halo y voy a apretar. Ahora paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos del centro, el hilo de la derecha por encima de este y lo saco por debajo de donde están todos los hilos, halo y lo aprieto. Muy bien. Aquí ya formé un nudo plano completo. Ahora voy a tomar dos balines. Estos balines que estoy usando son de 2 milímetros. Ustedes los pueden usar más grandes o más pequeños según su preferencia. Y voy a insertar uno por cada uno de los hilos y lo voy a unir a la parte que ya llevo tejida. Y voy a continuar realizando el tejido iniciando por el lado derecho. Inserto nuevamente un balín en cada hilo y continúo tejiendo. Y mira cómo queda de bonito este cierre que hicimos para la pulsera con la técnica del nudo plano. Ahora solo queda cortar los hilos excedentes, quemar y pegar sobre el mismo nudo. Y aquí queda lista entonces ya esta linda pulsera. Miren la parte de atrás del cierre como se ve de bonito, le da un toque diferente también que combina con la elegancia que da esta pulsera hecha de cristales. Ustedes pueden elegir los materiales que ustedes prefieran, usar cristales en otra paleta de colores y de verdad que les va a quedar súper linda. Es un diseño muy fácil de hacer. Para este diseño voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 40 centímetros cada una. Voy a unirlas entre sí y voy a quemar y a afilar las puntas en uno de los extremos. Por aquí voy a pasar una cuenta, ustedes pueden pasar la de su preferencia. Y voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Ahora, dejando una medida de más o menos unos 7 centímetros, voy a fijarla a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Voy a tomar este extremo de la pulsera, el cual voy a quemar y afilar también. Para este diseño voy a usar estos balines que son de 3 milímetros y también dos de 4 milímetros. Voy a iniciar pasando a través de las dos hebras de hilo un balín de 4 milímetros seguido de 7 de 3 milímetros y finalizo con otro de 4 milímetros. Tomo una hebra de hilo de 120 centímetros, la voy a doblar por el centro y la voy a pasar por debajo de los hilos que ya tengo fijos en mi área de trabajo. Voy a tomar la hebra de la derecha y la voy a ubicar por encima de los hilos del centro, formando como esta P que ustedes ven acá. El de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a sacar por debajo de la intersección de los hilos, donde se forma esta cruz que ustedes ven aquí. Saco por esta orejita que se forma, voy a alar muy bien y lo voy a apretar. Ahora voy a tomar el hilo de la izquierda y lo voy a pasar por encima de los hilos del centro, formando en esta ocasión una Q. El de la derecha lo paso por encima de este y lo voy a pasar nuevamente por debajo de la intersección de los hilos, donde se forma aquí la cruz. Saco por la oreja, halo y voy a apretar nuevamente. Aquí me queda formado el primer nudo plano. Repito exactamente lo mismo, iniciando nuevamente por la derecha y repitiendo exactamente el mismo procedimiento.
Y ahora nuevamente repito, pero hacia el lado izquierdo. Así ya voy formando nudos planos completos y voy a continuar entonces realizando este mismo tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. En total lo voy a dejar de 4 centímetros. Aquí voy a unir ya el primer balín, que es de 4 milímetros, y voy a realizar el mismo tejido alrededor de este balín, iniciando nuevamente por el lado derecho y continuando con el tejido al lado izquierdo. Ahora voy a unir la primer piedrita o balín de 3 milímetros. Voy a tomar las hebras de hilo, que son los anudadores, son los que he venido realizando el tejido, y voy a quemar y a afilar cada una de sus puntas. Voy a usar cristales de 3 milímetros o número 3, en este caso lo voy a usar de color rojo, ustedes pueden ajustarlo al color de su preferencia. Y voy en cada una de las hebras de hilo anudadores pasar de a 2 cristales. Estos van a ser los pétalos de la flor. La flor va a tener en total 4 pétalos y pues el centro, que sería el balín. Aquí voy a unir los cristales al balín que ya tengo previamente. Y aquí simplemente es realizar un nudo plano completo nuevamente, iniciando por el lado derecho, exactamente igual como ya se los he venido explicando, continuando con el lado izquierdo y apretando muy bien. Uno nuevamente un balín de 3 milímetros y realizo exactamente lo mismo con los cristales, y aquí nuevamente un nudo plano completo. Voy a continuar con este mismo procedimiento hasta completar en total 7 flores, pero bueno, aquí ya voy terminando la última flor. Realizo otro nudo plano completo e incorporo el último balín de 4 milímetros, y aquí simplemente voy a continuar realizando los nudos planos completos hasta completar 4 centímetros, que es igual a la medida que dejé en la parte de arriba donde está la primera parte del tejido. Cuando ya haya finalizado, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar muy bien. Y le voy a dar el mismo acabado que realicé en el otro extremo de la pulsera. Para cerrarla voy a usar también la técnica del nudo plano, la voy a fijar a mi mesa de trabajo. Miren, aquí ya está entonces terminada la pulsera. Queda súper bonita, de verdad que me encanta este diseño, por eso se los quise traer. Como siempre es Para este diseño voy a usar este conector en forma de triángulo, también 3 dijes, tú puedes elegir los de tu preferencia, y 3 argollas. Para iniciar tomo 2 pinzas planas y una de las argollas, la abro y en ella voy a insertar uno de los dijes y también el conector. Cierro nuevamente la argolla y aquí ya me quedaría listo el primer dije. Ahora voy a realizar lo mismo con los otros 2 dijes. Quedaría así. Voy a tomar 2 hebras de hilo de 50 centímetros cada una. Voy a dejar una de ellas, la voy a llevar hasta el centro y voy a pasar los hilos de abajo hacia arriba a través del dije. Y estos mismos hilos los voy a sacar a través de este bucle que se forma. Halo muy bien, aquí quedaría formado un nudo alondra y realizo lo mismo en el otro lado del dije. Listo. Ahora voy a quemar y afilar las 4 puntas de los hilos para que sea mucho más fácil poder insertar las cuentas. Voy a usar balines dorados de 4 milímetros y también estos cristales de 6 milímetros en color azul. Ustedes pueden usar el color que prefieran. Lo primero que hago es organizar los hilos.
tomo el hilo que sale hacia arriba del lado derecho de la pulsera e inserto el primer balín de 4 milímetros. Ahora con el otro hilo voy a pasarlo también por el balín, pero en sentido contrario para que me quede cruzado. Aquí ustedes lo aprecian mucho mejor. Ahora simplemente voy a alar ambos hilos para unir el balín con el dije. Quedaría así. Ahora lo que voy a hacer es que en el hilo de arriba voy a insertar 16 balines dorados. Ahora cuando ya haya terminado, en la parte de abajo voy a insertar los cristales. Voy a insertar 11 cristales. Cuando ya los tenga listos, lo siguiente que voy a hacer es tomar un balín de 4 milímetros, pasarlo por uno de los hilos y con el otro hilo voy a cruzarlo como hicimos al inicio de la pulsera. Nuevamente halo los hilos para unirlo con las piedras que ya tengo insertadas. Y ahora lo que voy a realizar es un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien y debe quedar bien pegado de donde está el último balín. La idea es que la pulsera no quede con espacios para que se vea mucho más bonita. Y ahora lo que voy a hacer es repetir todo de igual manera en el otro lado de la pulsera. Y miren cómo queda de bonita. Como pueden ver, en este lado intercalé el orden de las piedras. Ahora voy a tomar balines de 2 milímetros y voy a insertar de a uno en cada una de las hebras de hilo de los extremos. Y voy a dejar una medida de más o menos 7 centímetros y voy a realizar otro nudo sencillo. Esto lo repito para ambos extremos de la pulsera. Aprieto muy bien. Corto los hilos excedentes, quemo y pego sobre el mismo nudo y miren cómo quedan de bonito. Para cerrarla voy a usar la técnica del nudo barril. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros y doblo una de sus puntas. Ahora, quedando de esta manera, tomo la hebra de hilo que ustedes ven más larga y la voy a empezar a enrollar para dar alrededor de unas 6 vueltas completas más o menos. Ahora cuando haya terminado voy a tomar la punta de hilo que me queda y la voy a pasar a través de esta argollita que se forma y voy a empezar a alar. Para que te quede más clara esta técnica, te comparto en la parte de arriba un video donde te la explico paso a paso. Ahora solo queda cortar los hilos excedentes, quemar y pegar sobre el mismo nudo y ya quedaría lista entonces la pulsera. Miren, es una pulsera que es súper fácil de hacer, es muy bonita. Ustedes van a poder combinar los materiales que más les guste y pueden usarla para añadirla a su portafolio de productos si tienen un emprendimiento de accesorios y están vendiendo este tipo de pulseras. Para este diseño voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de hilo de 50 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es tomar los hilos y voy a quemar y afilar todas las puntas para que sea mucho más fácil al momento de insertar las cuentas. Voy a usar este corazón de acero inoxidable, el cual voy a insertar en las 2 hebras de hilo y lo voy a llevar hasta el centro. Y a cada lado voy a realizar un nudo sencillo. Para este diseño voy a usar 3 tipos de piedras diferentes, estos que son cristales de 4 milímetros en este color azul. También voy a usar estas piedras que dan como visos tornasol, que son de 4 milímetros, y por último estos cristales pequeños que ustedes ven, que son de 2 milímetros. La idea es ir combinando las piedras entre sí para que le dé ese toque diferencial a la pulsera. También voy a usar estos balines dorados que son de 3 milímetros. Voy a iniciar la pulsera por el lado derecho.
Voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia arriba y voy a empezar a insertar aquí una piedra gris, seguida de una piedra de color azul y después una tornasol. Aquí pueden apreciar cómo se ve. Esto lo uno al dije. Tomo la hebra de abajo e inicio insertando una piedra tornasol, luego una gris y por último una de color azul. Así quedaría. Ahora esto nuevamente lo uno al dije. Voy a tomar un balín y lo paso a través de los dos hilos. Aquí vemos ya cómo nos empieza a quedar la pulsera. La idea es que las piedras sean diferentes para que le den ese toque diferencial a la pulsera. Tomo de nuevo la hebra de arriba y como la última piedra que inserté fue la tornasol, en esta ocasión inicio con una piedra de color azul. Ahora una piedra gris y seguida de una piedra tornasol. Voy a tomar el hilo de abajo y aquí voy a empezar por la piedra de color gris, seguida de una piedra tornasol y finalizo con la piedra de color azul. Cuando ya lo tenga listo, voy a insertar un balín a través de los dos hilos. Aquí puedes apreciar mucho mejor cómo va quedando ya la pulsera. Ahora voy nuevamente a repetir toda la secuencia de las piedras que hice desde el principio. Voy a iniciar por esta piedrita gris en el hilo de arriba y voy a continuar así sucesivamente con el mismo orden de las piedras que inserté desde el inicio de la pulsera. Al igual que voy a hacer lo mismo con el hilo que sale en la parte de abajo. Aquí puedes apreciar entonces cómo va quedando ya la pulsera. Yo ya terminé de hacer esta primera parte de la pulsera. Ahora lo que voy a hacer es que aquí donde está el último balín voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Habiendo terminado ya esta primera mitad de la pulsera, voy a realizar lo mismo en el otro lado. La idea es continuar con la misma secuencia. Voy a insertar las piedras en el mismo orden en el que lo hice en el otro lado para que así el diseño me quede simétrico. Y para darle un mejor acabado voy a tomar estos cristales y lo voy a insertar en cada uno de estos hilos y luego dejando una medida de más o menos 8 centímetros voy a realizar un nudo sencillo. Voy a cortar los hilos excedentes, quemar y pegar sobre el mismo nudo. Y voy a repetir lo mismo al otro lado. Para cerrar la pulsera voy a usar la técnica del nudo plano. Y listo, aquí ya quedaría entonces la pulsera hecha. Miren cómo se ve de bonita, a mí me encanta cómo se ve. Ustedes pueden elegir usar materiales que más les guste, así como los colores. La pueden hacer para ustedes, para regalar o si tienen un emprendimiento de accesorios para vender y ganar algo de dinero. Tomo una hebra de hilo chino de 50 centímetros y en uno de los extremos voy a realizar un nudo franciscano. Con ayuda de un trozo de pitillo o popote voy a ubicarlo sobre el hilo de esta manera y voy a empezar a dar vueltas más o menos enrollándolo de 5 a 6 veces. Cuando haya terminado de dar todas las vueltas voy a tomar el trozo de hilo y lo voy a introducir por el interior del pitillo. Lo voy a ir alando y luego retiro este y empiezo a alar de ambos lados para que el nudo nos quede bien apretado. Corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo. En el otro extremo del hilo voy a quemar y a afilarla con ayuda del encendedor e introducir esta piedra de cristal que voy a unir junto al nudo que acabé de hacer. La idea es darle un acabado más bonito a la pulsera. Dejando una medida de aproximadamente 8 centímetros, lo voy a fijar a una superficie plana para iniciar el tejido. Tomo una hebra de hilo chino de 120 centímetros con la cual voy a realizar el tejido y le voy a quemar y afilar ambos extremos para que sea más fácil insertar las cuentas. La paso por debajo de los hilos que ya tengo fijados a la superficie plana y la llevo hasta el centro.
Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima del hilo del centro formando esta especie de D. Luego el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo saco por debajo de la intersección de los hilos donde está esta especie de cruz. Lo voy a sacar por el bucle que se forma aquí, halo y aplico el primer nudo. Realizo lo mismo hacia la izquierda, tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima del hilo del centro y el de la derecha lo paso por encima de este y lo saco por debajo de la cruz que se forma donde está la intersección de los hilos. Saco por el bucle, halo, aquí quedaría formado el primer nudo plano. Y voy a continuar realizando así el tejido, uno a la derecha y uno a la izquierda para ir haciendo los nudos completos. Aquí ya terminé de tejer la primera parte, más o menos tiene una medida de 4.5 centímetros y a partir de aquí voy a empezar a hacer la primera flor. Para hacer las 3 flores voy a usar en total 18 cristales de color blanco y 3 en color amarillo y ambos cristales son de 4 milímetros cada uno. Tomo el hilo del centro y voy a insertar para cada flor una piedra blanca que serían los pétalos, una amarilla que sería el centro de la flor y nuevamente una de color blanco. Y como son 3 flores voy a realizar lo mismo 3 veces. Cuando ya haya insertado todas las piedras voy a tomar ese hilo nuevamente y lo voy a fijar a la superficie plana. Y en cada uno de los hilos de los lados voy a insertar 2 cristales de color blanco. Voy a dejar en el hilo del centro solo los cristales de la primera flor y con los dedos poco a poco le voy a ir dando forma ubicando las piedras correctamente. Ahora voy a tomar el hilo de la derecha e iniciar el tejido que ya les expliqué anteriormente. La idea es realizar 2 nudos planos completos para separar entre flor y flor. Y con el primer tejido poco a poco con los dedos voy a ubicar las piedras para que la flor quede bien. Aquí ya completé los 2 nudos planos y ahora voy a continuar realizando la siguiente flor. El procedimiento es el mismo. Estas pulseras quedan súper bonitas, puedes hacerlas para ti o si estás emprendiendo en bisutería puedes armar juegos combinando pulseras de otros estilos y venderlas ya que así gustan mucho. Aquí ya terminé todas las flores, ahora voy a continuar realizando el mismo tejido, más o menos los 4.5 centímetros. Habiendo terminado ya la pulsera, voy a cortar el hilo excedente, voy a quemarlo y a pegar sobre el mismo tejido. Voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. En la cajita de información del video te dejo los links para que vayas y te unas a mi comunidad en redes sociales, por allá te estaré esperando. Y para cerrar la pulsera voy a hacer un nudo franciscano. Y así quedaría entonces la pulsera de flores, mira queda súper bonita, tú puedes elegir el color que quieras para hacerla. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 60 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo. Lo voy a apretar muy bien, corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo. En el otro extremo de los hilos quemo y afilo las puntas e inserto un balín de 4 milímetros que voy a llevar hasta el nudo que hice previamente y dejando una medida de más o menos 7 a 8 centímetros voy a realizar un nudo sencillo y lo voy a fijar a una superficie plana. Y separo las 2 hebras de hilo. Voy a usar balines dorados de 4 milímetros y cristales redondos rojos de 4 milímetros también.
Inicio insertando por la hebra de la izquierda un cristal de color rojo. Y en la hebra de la derecha voy a insertar un balín. Organizo aquí las piedras para iniciar el tejido. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima del hilo que me sale a la derecha y este lo saco por debajo, lo halo y lo aprieto. Muy bien. Organizo aquí las piedras. Ahora voy a tomar el hilo de la derecha y lo paso por encima del hilo de la izquierda, lo saco por debajo, halo y aprieto. Este tipo de nudo es un nudo simple. Ahora nuevamente voy a insertar en el hilo de la izquierda un cristal y en el hilo de la derecha un balín. Organizo que primero me quede el cristal y luego el balín. Nuevamente paso el hilo de la izquierda por encima del hilo de la derecha y lo saco por debajo. Halo y aprieto. Ahora paso el hilo de la derecha por encima del hilo de la izquierda y lo saco por aquí, halo y aprieto. Y voy a continuar realizando este mismo procedimiento hasta obtener el largo total deseado para toda la pulsera. Cuando haya insertado las últimas piedras, voy nuevamente a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Aquí puedes apreciar cómo va quedando ya la pulsera. Y en el otro extremo realizo el mismo acabado como les expliqué al inicio del video. Miren cómo queda de bonito. Para cerrar la pulsera voy a realizar la técnica del nudo barril o nudo franciscano. Y listo, miren cómo queda de linda esta pulsera, súper fácil de hacer y llena de brillo. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 45 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es a quemar y a afilar cada una de las puntas de los hilos. Voy a usar este dije con forma de corona, es en acero inoxidable tipo separador y lo voy a insertar a través de los dos hilos previamente ya unidos y lo voy a llevar hasta el centro. Cuando ya lo tenga ubicado en el centro, lo voy a fijar a una superficie plana. Para este diseño voy a usar balines de 3 milímetros en acero inoxidable dorado y chaquiras o mostacillas checas número 8, preferiblemente en el mismo color o lo más parecido al hilo que estén usando. Aquí, teniendo ya ubicados los hilos, voy a tomar el de la derecha y por allí voy a insertar 7 balines de estos de 3 milímetros. Y en el hilo de la izquierda también voy a insertar 7 chaquiras. Y ahora voy a tomar una hebra de hilo de 120 centímetros. Voy a llevarla hasta el centro y la voy a pasar por debajo de los hilos del centro para empezar a tejer. Tomo la hebra del lado derecho y la voy a pasar por encima de los hilos del centro. Ahora tomo la de la izquierda y la paso por encima de esta y la voy a sacar por debajo de la intersección de donde están los hilos, que sería aquí donde está esta especie de cruz que se forma. La voy a sacar por este bucle que ustedes ven. Voy a alar sosteniendo los hilos y voy a apretar. Listo. Ahora realizo lo mismo hacia el lado izquierdo. Paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos del centro, el de la derecha lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a sacar por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por el bucle que se forma, halo. Y aquí nuevamente voy a apretar muy bien. Aquí llevo ya un nudo plano completo. Ahora voy a unir el balín, que sería el primer balín, a lo que llevo tejido. Tomo nuevamente el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos del centro. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y a su vez lo voy a sacar por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por este bucle. Voy a alar
y a apretarlo muy bien. Y realizo lo mismo pero hacia el lado izquierdo. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos del centro, el de la derecha por encima de este, y lo saco nuevamente y lo paso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por este bucle, halo y aprieto. Este sería otro nudo plano completo. Ahora voy a unir la primer shakira o mostacilla que tengo aquí y voy a realizar lo mismo exactamente igual, sería otro nudo plano completo. Y voy a continuar realizando entonces el mismo tejido hasta completar todas las cuentas que tengo en este lado de la pulsera. Cuando ya haya terminado la última cuenta, simplemente realizo 2 nudos planos completos más y ya finalizaría este lado. Y ahora continúo con el otro lado de la pulsera. Voy a ubicarla y fijarla así como la ven acá. En el hilo de la izquierda voy a insertar los balines dorados, en el hilo de la derecha las mostacillas para coincidir con el otro lado que venía trabajando. Y aquí ya terminé, entonces ahora simplemente voy a cortar todos los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y esta pulsera la voy a dejar en total de 13.5 centímetros, ustedes la pueden dejar de largo que quieran. Realizo un acabado en cada uno de los extremos, insertando un balín de 3 milímetros y dejando una medida de más o menos 7 centímetros, realizo un nudo sencillo nuevamente. Corto hilos excedentes, quemo y pego sobre el mismo nudo y listo. Y como ya terminé y tengo listos los dos extremos de la pulsera, voy a cerrarla con la técnica del nudo barril o nudo franciscano. Y miren, aquí ya tengo lista esta linda y hermosa pulsera. Ustedes pueden usar el color del hilo o de las cuentas que ustedes prefieran. Es un diseño fácil, muy bonito y lo van a poder hacer para ustedes, para regalar o para su emprendimiento. Para este diseño voy a usar hilo de acero, que también es conocido como hilo acerado, guaya de acero o cola de tigre. La base de este material está formada por varios alambres muy delgados de acero. Este que voy a usar el día de hoy es de 0.38 milímetros, del cual voy a usar 25 centímetros para el diseño de hoy. Lo primero que voy a hacer es en uno de los extremos poner este gancho de madera, pero si tú prefieres puedes también poner un trozo de cinta de papel. Así podemos ir armando el diseño y evitando que por este extremo se nos salgan las cuentas. Para esta pulsera voy a usar perlas de 10 milímetros e inicio insertando 2. También voy a usar balines dorados en acero inoxidable de 3 milímetros. Voy a insertar 1. Y para continuar con el diseño tengo estos discos de fimo de 6 milímetros en colores variados. Voy a insertar 3 de un mismo color. Ahora continúo insertando las piedras en el orden que las ves aquí. Y también esta estrella que es tipo separador, también dorada, en acero. Ahora continúo con este fimo, esta perla y estos balines como separadores. Este corazón también tipo separador y finalizo con esta secuencia que ves aquí. Listo. Aquí ya tengo armado entonces el diseño como quiero que me quede en la pulsera. Voy a usar también un broche y este pequeñito que ustedes ven acá, que es un escalachín, también conocido en algunas partes como grapa. Esta que estoy usando es de 1.5 milímetros. Ahora paso entonces primero el escalachín seguido del broche y paso de nuevo el hilo por la grapa, pero en sentido contrario, formando una pequeña argolla o aro. Y voy a empezar a alar hasta que me quede del tamaño que lo quiero. Quedaría más o menos así. Ahora voy a tomar una pinza de punta plana y lo voy a aplastar muy bien. Esta punta que me queda de hilo no la voy a cortar, sino que a través de ella también voy a pasar las piedras o las cuentas que tengo en la pulsera. Y entonces quedaría así.
Ahora voy a cerrar el otro lado de la pulsera y para esto voy a utilizar una cadena de extensión de más o menos 3 centímetros. Ustedes pueden usar el tamaño de su preferencia y un escalachín. Aquí nuevamente voy a pasar el escalachín primero, seguido de la cadena, y la punta del hilo la voy a pasar nuevamente a través del escalachín de esta manera, y esta punta del hilo voy a empezarla a alar y la voy a pasar a través de algunas cuentas, y con ayuda de la pinza plana la voy a empezar a jalar hasta que me quede más o menos la argolla de un tamaño simétrico a la del otro extremo de la pulsera. Aquí ya pueden apreciar cómo quedaría. Ahora solo queda nuevamente aprisionarlo con la pinza de punta plana. Antes de hacer esto voy a verificar que me haya quedado bien la pulsera, que no queden espacios entre las cuentas. Ahora solo me queda cortar este excedente que me queda acá. Y voy a organizar entonces aquí las piedras nuevamente. Y ya tengo aquí lista la pulsera. Miren cómo quedan de bonita la combinación de las perlas con los colores que dan los discos de Fimo. Es una pulsera que es ajustable, queda muy cómoda, y al tener la cadena de extensión permite que si la van a vender, pues la persona la pueda usar y graduar dependiendo del tamaño que la requiera. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 70 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y voy a quemar y afilar uno de sus extremos. Por allí voy a pasar una mostacilla checa número 6 o Shakira calibrada. Voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a apretar muy bien, corto el hilo excedente, quemo y pego. Y listo. Ahora voy a tomar una medida de más o menos 7 centímetros y aquí voy a realizar otro nudo sencillo. Lo voy a apretar muy bien y me voy a ir al otro extremo de los hilos donde voy a quemar y afilar ambas puntas. Ahora voy a fijarlo de esta parte que ya tengo lista y voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Voy a usar mostacillas checas o Shakiras calibradas número 6 y perlas de 4 milímetros. Inicio tomando una mostacilla y la voy a pasar por una de las hebras de hilo, en este caso la del lado izquierdo. Voy a tomar la hebra de hilo que tengo al otro lado, que sería la derecha, y la voy a pasar en sentido contrario a como inicialmente pasé la primera hebra de hilo. Esto es para que quede cruzado. Mira, aquí lo puedes apreciar ya mucho mejor. Cuando ya esté así, ahora simplemente voy a empezar a alar ambas hebras de hilo con mucho cuidado, para que el hilo no se vaya de pronto a torcer y no nos vaya a quedar bien. Voy a empezar a alar hasta llevar la mostacilla y unirla con el nudo que tengo previamente hecho. Aquí, como es la primera mostacilla, voy a acomodarla que quede bien ubicada y que quede derecha. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a tomar 2 perlas y voy a pasar cada perla por cada hebra de hilo. Y ahora simplemente voy a llevar con mis dedos para unir estas perlas a la mostacilla que ya tengo previamente aquí lista. Nuevamente aquí también voy a acomodar bien con los dedos para que quede bien ubicada. Ahora nuevamente voy a tomar una mostacilla en otro color y voy a hacer el mismo procedimiento para cruzarla, como ya les expliqué anteriormente. Paso el hilo en sentido contrario. Para que sea mucho más sencillo, es importante que ustedes quemen y afilen bien las puntas del hilo. Continuar entonces con 2 perlas más, una en cada hebra de hilo.
Igualmente voy a unir estas perlas a la mostacilla que ya pasé inicialmente. Aquí seguiría entonces otra mostacilla, también la voy a cruzar. Y este va a ser el procedimiento que voy a repetir para toda la pulsera hasta completar el largo total deseado. En mi caso lo voy a dejar de 14 centímetros el tejido, pero ustedes pueden adaptarlo a la medida que ustedes necesiten o que ustedes requieran. Y aquí voy a finalizar ya el tejido con otra mostacilla más, la cual voy a cruzar. Un nudo sencillo en este lado de la última mostacilla, voy a apretarlo muy bien y aquí ya queda entonces finalizada esta parte del tejido. Mismo acabado en el otro lado de la pulsera. Aquí pueden apreciar mucho mejor cómo combiné los colores de las mostacillas. Y para cerrar la pulsera voy a usar la técnica del nudo barril o franciscano. Y aquí quedaría entonces terminada ya esta linda pulsera. Miren cómo se ve de bonita. Es un diseño que se presta mucho para que lo puedan acompañar de otros diseños adicionales y así crear set de pulseras que es mucho más fácil vender en caso de que tengan un emprendimiento de accesorios. Para este diseño voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 40 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y en uno de los extremos voy a quemar y afilar ambas puntas del hilo. A través de ellas voy a pasar una mostacilla checa número 6 y aquí voy a realizar un nudo sencillo, voy a ajustarlo muy bien, corto los hilos excedentes, quemo y pego. Dejando una medida de más o menos 7 centímetros lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Voy a quemar y afilar estas puntas del hilo y para este diseño voy a usar piedras de acrílico de 6 milímetros en estos tonos que ustedes ven aquí. Voy a empezar a insertar todas las cuentas que voy a usar a través de las 2 hebras de hilo. En total voy a usar 18 piedras. Aquí ya las tengo listas. Nuevamente fijo los hilos en la parte de abajo. Voy a usar una hebra de hilo de 110 centímetros y la voy a pasar por debajo de los hilos que ya tengo fijos. Inicio el tejido del nudo plano. Voy a tomar la hebra que tengo hacia el lado derecho y la paso por encima de los hilos que tengo fijos en el centro. La hebra de la izquierda la paso por encima de esta y la voy a sacar por debajo de la intersección de los hilos. Saco por este bucle, halo y aprieto. Repito lo mismo pero iniciando del lado izquierdo. Paso la hebra de la izquierda por encima de los hilos centrales, la derecha por encima de esta y la saco por debajo de la intersección de los hilos, halo y aprieto. Aquí me queda formado un nudo plano completo y voy a continuar repitiendo este mismo procedimiento hasta completar en total 5 nudos planos completos. Esta es una pulsera que queda muy bonita y si tú tienes un emprendimiento de accesorios puedes incluso unirlas a otros diseños de pulseras armando juegos y así se venden mucho más fácil. Habiendo completado ya todo el tejido para esta primera parte, voy a quemar y afilar los hilos anudadores. Voy a tomar estas hebras centrales, las voy a separar un poco entre sí y voy a tomar la hebra que sale hacia el lado derecho. La voy a pasar de arriba hacia abajo por el centro y la voy a sacar por debajo de la hebra de la derecha. Voy a alarlo y ajustarlo. Tomo la hebra que sale hacia mi izquierda y la voy a pasar de arriba hacia abajo por la hebra del lado izquierdo, halo y la voy a ajustar. Voy a unir la primera piedra que tengo. Voy a tomar nuevamente la hebra de la derecha y la voy a pasar de arriba hacia abajo por el centro y la voy a sacar hacia la derecha, como ustedes pueden ver acá. La hebra que tengo hacia el lado izquierdo la voy a pasar también por el centro, de arriba hacia abajo y la saco por la hebra que tengo hacia mi lado izquierdo. Ajusto muy bien, organizo
y aquí voy a unir la siguiente piedra. Y voy a realizar exactamente lo mismo que ya les he venido explicando. Aquí ustedes pueden apreciarlo mucho mejor cómo se hace el tejido. Igualmente, una vez y se aprende a hacerlo, es súper sencillo y rápido de realizar. Aquí ya voy llegando entonces a la última piedra. Y cuando ya termine esta parte del tejido, voy nuevamente a realizar el tejido del nudo plano. En total voy a realizar igualmente 5 nudos planos completos. Recuerda que la idea es que nos quede simétrica la medida. Cuando ya haya terminado, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Ahora realizo el mismo acabado en el otro lado de la pulsera. Y listo, miren, ya aquí terminamos entonces de hacer esta linda pulsera, una excelente opción si tienen un emprendimiento o un negocio de accesorios. Miren cómo queda de bonita y la van a poder vender. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 50 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es unir ambos hilos y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo. Lo voy a ajustar muy bien y luego voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Ahora voy a quemar y afilar las puntas del hilo del otro extremo. Voy a tomar un balín de 3 milímetros y lo voy a insertar a través de los dos hilos y lo voy a unir al nudo que había realizado previamente. Dejando una medida de más o menos 8 centímetros, voy a realizar otro nudo sencillo. Para este diseño voy a usar piedras o perlas de 6 milímetros, en mi caso de dos colores, gris y rosado. También balines dorados de 3 milímetros, estos son en acero inoxidable y este corazón de acrílico. Y también chaquiras o mostacillas checas número 6 en color blanco, rosado, gris y azul. Lo primero que voy a hacer es organizar los hilos separando ambas hebras. Voy a iniciar insertando por la hebra de arriba una piedra de color gris de 6 milímetros. Ahora voy a organizar las mostacillas con la secuencia que voy a insertarlas. Esta misma secuencia la voy a usar para toda la pulsera. Estas mostacillas las voy a insertar por la hebra que sale hacia la parte de abajo. Ahora voy a tomar un balín y lo voy a pasar por los dos hilos. Siempre cuando lo una las piedras voy a alar los hilos para que quede bien ubicados. Continúo insertando una piedra rosada de 6 milímetros por el hilo de abajo. Y por el hilo de arriba nuevamente las 4 mostacillas, siempre con la misma secuencia. Y nuevamente voy a pasar un balín por los dos hilos. Y voy a continuar realizando lo mismo, intercalando siempre la ubicación de las piedras. Cuando haya completado 5 piedras de 6 milímetros en todo lo que llevo de la pulsera hasta el momento, allí ya voy a insertar lo que es el corazón de acrílico. Seguido del corazón acrílico voy a insertar un balín. Voy a continuar con la secuencia, pero aquí voy a insertar una piedra de 6 milímetros también de color gris en el hilo que sale en la parte de abajo. Inserto nuevamente un balín dorado y ahora voy a continuar insertando las piedras con la misma secuencia hasta completar las 5 piedras de 6 milímetros. Incluso puedes usar también perlas y también va a quedar súper bonito. El largo total de la pulsera yo lo voy a dejar de 14 centímetros, pero tú lo puedes ajustar a la medida que necesites. Ahora voy a realizar de nuevo la terminación en el otro extremo de la pulsera, exactamente igual como les expliqué al inicio del video. Y listo, aquí tengo ya la pulsera terminada, queda súper bonita. Aquí la pueden apreciar mucho mejor.
Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 60 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, voy a cortar el hilo excedente a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y dejando una medida de más o menos 7 centímetros voy a realizar otro nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Y en el otro extremo del hilo voy a quemar y afilar ambas puntas para que sea mucho más fácil insertar las cuentas. Voy a tomar un balín dorado de 3 milímetros, el cual voy a pasar a través de las 2 hebras de hilo y lo voy a llevar hasta unir con el nudo que había hecho previamente. Para este diseño voy a usar cuentas de acrílico de 6 milímetros en estos colores, pero ustedes pueden usar las de su preferencia. Voy a iniciar separando los hilos, el derecho y el izquierdo. Ahora voy a tomar la primer cuenta y la voy a insertar por una de las hebras de hilo, mientras tomo la otra y la voy a pasar por la misma cuenta pero en sentido contrario. La idea es que me quede cruzado y empiezo a alar ambos hilos. La idea es que esta cuenta también se una a la parte donde tengo el balín. Al ser la primer cuenta que voy a insertar, debo de acomodarla con los dedos para que quede bien ubicada. Y aquí entonces ya queda la primer cuenta. Voy a continuar entonces con la segunda realizando el mismo procedimiento para que sea mucho más fácil poder cruzar los hilos. Recuerden que deben de quemar y afilar muy bien las puntas de los hilos. Listo. Aquí ya simplemente la uno con la cuenta que ya había insertado previamente. Y ahora voy a continuar realizando el mismo procedimiento hasta completar en total 10 cuentas de 6 milímetros. En mi caso van a ser 10, pero ustedes pueden elegir la cantidad de cuentas que quieran dependiendo del tamaño que necesiten la pulsera. Listo. Entonces aquí voy a insertar ya un balín nuevamente de 3 milímetros, pero ya sería por los dos hilos. Voy a unirlo con las cuentas y voy a acomodarlo que quede bien derechito acá. Mírenlo, aquí ya lo tengo listo. Ahora voy a usar una figura que es enfimo o arcilla polimérica. También en algunas partes se llama puca. Vienen de muchas figuras. Y esta figurita la inserto a través de los dos hilos. También seguida de otro balín de 3 milímetros. Y ya aquí quedaría listo entonces lo que va a ser el centro de la pulsera. Acomodo el balín, inserto entonces otra cuenta también cruzando los hilos y voy a continuar realizando esto mismo hasta completar también en este lado 10 cuentas en total, llevando siempre el mismo orden de colores que venía llevando en el otro lado de la pulsera. Listo, y cuando ya las haya completado inserto otro balín de 3 milímetros por los dos hilos. Aquí entonces ya lo que sigue es realizar otro nudo sencillo al lado del balín, ajustarlo muy bien y ya sería hacer el mismo acabado en el otro lado con el nudo, también dejando la misma distancia que les dije al principio del video. Corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo y ahora para cerrar la pulsera voy a usar la técnica del nudo barril o nudo franciscano. Y listo, aquí ya queda entonces hecha esta linda pulsera, un diseño muy bonito, fácil de hacer, que permite combinar colores, formas, texturas, materiales.
Como siempre, los invito para que se suscriban al canal y para que le den un like a este video. Me pueden seguir en mis redes sociales, abajo les comparto los links para que vayan y se unan. Y si quieres aprender más sobre bisutería básica y otras técnicas, aquí te comparto un curso con videos explicados paso a paso de manera sencilla, y también les voy a hablar sobre hilos y otros materiales. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.